Millonario queda en shock al ver a su ex esposa embarazada sirviendo a su actual esposa en su restaurante. Eduardo Montero ajustó su corbata de seda importada, mientras el Bentley se detenía frente a la Hacienda del Cielo, su restaurante más reciente y ambicioso en la exclusiva zona de Polanco. A su lado, Verónica, su esposa desde hacía apenas 6 meses, aplicó una última capa de labial rojo antes de que el chofer les abriera la puerta. El aire nocturno de Ciudad de México traía consigo los aromas de jacarandas y el bullicio característico de la capital. «Esta noche celebramos, mi amor», susurró Eduardo, tomando a Verónica por la cintura mientras cruzaban la entrada. «El contrato con Grupo Pacífico está firmado. 30 millones de pesos que nos permitirán expandirnos a Monterrey y Guadalajara». Verónica sonrió calculadora. A sus 32 años, había conseguido lo que muchas soñaban: un marido millonario, influencia social y una vida de privilegios. Su vestido de diseñador destacaba su figura esbelta, producto de disciplinados entrenamientos y costosos tratamientos. El maître los recibió con deferencia exagerada. «Señor Montero, señora, su mesa está lista. La mejor, por supuesto». La mesa, estratégicamente ubicada junto a una cascada interior y protegida por plantas exóticas, ofrecía privacidad sin sacrificar la vista del salón principal. El restaurante era la cumbre de 2 décadas de trabajo implacable. Eduardo había comenzado como ayudante de cocina a los 16 años y ahora, a los 40, era dueño de una cadena gastronómica reconocida en todo México. Mientras se acomodaban, Eduardo observó con satisfacción el ambiente. Luces cálidas, música de piano en vivo, conversaciones animadas pero discretas. Todo calculado para crear una experiencia de exclusividad. «¿Más champán, señor?», preguntó el sommelier acercándose. «Por supuesto, lo mejor que tengas. Hoy es un día especial». Verónica revisaba la carta cuando una camarera se acercó con la bandeja de entradas. Eduardo levantó la mirada, dispuesto a agradecer, pero las palabras se congelaron en su garganta. El mundo pareció detenerse. Frente a él, sosteniendo una bandeja con maestría profesional, estaba Carmen, su ex esposa, la mujer con quien compartió 10 años de su vida, la que estuvo a su lado cuando apenas empezaba en el negocio, y estaba visiblemente embarazada. «Buenas noches. Les presento nuestros aperitivos de la casa: tostadas de atún, aguacate y chile serrano caramelizado», dijo ella con voz serena, como si sirviera a completos desconocidos. Sus ojos, sin embargo, encontraron los de Eduardo por un segundo fugaz. No había odio en ellos, tampoco sorpresa, solo una dignidad inquebrantable que él había olvidado que ella poseía. Carmen colocó los platillos sobre la mesa con precisión. Su uniforme negro de camarera disimulaba discretamente su embarazo de aproximadamente 6 meses. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo, sin una gota de maquillaje, y aún así, Eduardo reconoció la belleza natural que alguna vez lo había cautivado. «¿Desean que les explique los ingredientes?», preguntó con profesionalismo. «No será necesario», interrumpió Eduardo, recuperando la compostura. «Gracias». Carmen asintió levemente y se retiró. Verónica, absorta en su teléfono, no notó la palidez repentina de su marido. Eduardo intentó concentrarse en la conversación, pero su mirada buscaba instintivamente a Carmen entre el personal. Habían pasado 2 años desde el divorcio, un proceso rápido y sorprendentemente civilizado, donde ella solo pidió quedarse con la pequeña casa en Coyoacán que habían comprado al inicio de su matrimonio. Ni pensión, ni demandas, ni escándalos. Simplemente desapareció. Y ahora estaba allí, embarazada, sirviendo mesas en su restaurante, en su noche especial, con su nueva esposa. «Eduardo, ¿me estás escuchando?», la voz de Verónica lo trajo de vuelta. «Te preguntaba sobre la reunión con los inversionistas chinos de la próxima semana». «Perdona, estaba pensando en el nuevo menú», mintió bebiendo un largo trago de agua. «La reunión está confirmada para el miércoles». Mientras cenaban, Eduardo no podía evitar seguir a Carmen con la mirada. Se movía con gracia entre las mesas, eficiente y discreta. ¿Cómo había terminado trabajando allí? ¿Quién la había contratado? ¿Y de quién era ese hijo que esperaba?
El gerente del restaurante pasó cerca y Eduardo lo llamó discretamente. Rodrigo, esa camarera, la de cabello castaño que atiende la sección de la ventana. ¿Cuándo la contrataron? ¿Carmen? Hace como un mes, señor. Excelente empleada, puntual y profesional. Los clientes la adoran. ¿Sabes algo más de ella? Rodrigo pareció confundido. No mucho, señor. Viene de Puebla según su solicitud. Tiene experiencia en hostelería y necesitaba el trabajo. ¿Hay algún problema? No, ninguno, respondió Eduardo rápidamente. Simple curiosidad. Verónica entrecerró los ojos. Su intuición de mujer le decía que algo no encajaba. Observó cómo su marido seguía desconcentrado durante toda la cena, cómo su mirada se desviaba constantemente hacia aquella camarera embarazada. Al salir del restaurante, Eduardo tomó una decisión. Necesitaba hablar con Carmen, entender qué estaba pasando. Pero ¿cómo abordarla sin levantar sospechas? ¿Y qué le diría exactamente? El camino a casa transcurrió en un silencio tenso. Verónica, perspicaz, comenzaba a atar cabos. Eduardo, mientras tanto, sentía que el control de su perfecta vida comenzaba a resquebrajarse. Lo que ninguno de los tres imaginaba es que ese encuentro fortuito desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre sus destinos. La mansión en Las Lomas recibió a Eduardo y Verónica con su habitual opulencia fría. Los ventanales panorámicos ofrecían una vista impresionante de la ciudad iluminada. Pero esa noche, Eduardo apenas la miró. Su mente seguía en el restaurante, con Carmen. «Estás muy callado», comentó Verónica mientras se quitaba los pendientes de diamantes frente al espejo del dormitorio. «¿Seguro que solo estás preocupado por el menú?» Eduardo se aflojó la corbata. «Estoy cansado, es todo. Ha sido un día intenso». Pero el sueño no llegó. A las 3 de la madrugada, Eduardo seguía despierto, recordando. Carmen había sido su compañera durante los años difíciles. La conoció cuando él apenas tenía un pequeño local de comida en Condesa. Ella estudiaba gastronomía y trabajaba medio tiempo como mesera. Se enamoraron, se casaron jóvenes y soñaron juntos. Ella fue quien le sugirió el nombre de su primer restaurante formal, quien lo consoló cuando los primeros intentos fracasaron, quien creyó en él cuando nadie más lo hacía. Y él la había dejado atrás. Conforme su éxito crecía, Carmen comenzó a parecerle demasiado sencilla para sus nuevas ambiciones, muy poco sofisticada para los círculos donde ahora se movía. El divorcio fue propuesto por él sin explicaciones honestas. Carmen nunca peleó. Simplemente asintió como si hubiera visto venir aquello desde hacía tiempo. El siguiente día, Eduardo llegó temprano a su oficina en el edificio corporativo de Grupo Montero. Desde su escritorio, llamó al gerente del restaurante. «Necesito el expediente completo de la empleada Carmen Suárez», ordenó. «En mi escritorio antes del mediodía». La información era escasa. Carmen había regresado a México DF hace un par de meses, después de vivir año y medio en Puebla. Tenía excelentes referencias de restaurantes de aquella ciudad. Su dirección actual era un modesto departamento en la colonia Roma. No había información sobre su embarazo ni sobre su estado civil. Eduardo contempló la fotografía de su identificación oficial. Seguía siendo la misma Carmen, aunque con algo diferente en la mirada. Una determinación que no recordaba haber visto antes. Esa tarde, sin avisar a Verónica, Eduardo condujo hasta la Hacienda del Cielo. Esperó en su automóvil hasta ver a Carmen salir por la puerta de empleados. La siguió discretamente mientras ella caminaba hacia la parada de autobús. Vestía unos jeans sencillos, una blusa holgada y cargaba una pequeña mochila. Su embarazo era más evidente con esa ropa casual. Cuando el autobús llegó, Eduardo bajó del auto y caminó rápidamente hacia ella. «Carmen», la llamó. Ella se detuvo a un paso de subir al vehículo. Se volvió lentamente. No parecía sorprendida. «Eduardo, me preguntaba cuánto tardarías en buscarme. ¿Podemos hablar?» Carmen miró el autobús y luego a Eduardo. «Tengo que ir a una revisión médica. Te llevo, por favor». Contra todo pronóstico, ella aceptó. El trayecto comenzó en silencio incómodo, hasta que Eduardo finalmente preguntó
lo que le quemaba por dentro. ¿Por qué mi restaurante, Carmen, de todos los lugares de la ciudad? No sabía que era tuyo, respondió con calma. Cuando solicité el trabajo lo hice directamente con el gerente. Cuando descubrí que eras el dueño, ya había firmado contrato. Necesito el trabajo. Es bien pagado y tiene seguro médico. Otro silencio. Eduardo se animó a formular la pregunta más difícil. El bebé. Carmen sonrió levemente. No es lo que estás pensando. No es tuyo, si es lo que te preocupa. Eduardo sintió un extraño alivio mezclado con algo parecido a la decepción. ¿Estás casada? No, estoy sola. ¿El padre? Carmen miró por la ventana. Prefiero no hablar de eso. Al llegar a la clínica, Eduardo insistió en acompañarla. Para su sorpresa, ella accedió. La consulta reveló que todo marchaba bien con el bebé, una niña. Carmen ya tenía 6 meses de embarazo y había elegido el nombre, Lucía. Saliendo de la consulta, Eduardo la invitó a tomar algo. En una cafetería tranquila, las palabras comenzaron a fluir como si los 2 años de separación nunca hubieran existido. Después del divorcio me fui a Puebla, explicó Carmen. Necesitaba alejarme. Comencé de nuevo, trabajé en varios restaurantes. Conocí a alguien, David, chef como yo. Todo iba bien hasta que supo del embarazo. Desapareció, típico, supongo. Su tono era de resignación, no de amargura. ¿Por qué volviste a la ciudad? Mi madre enfermó, sigue en el hospital. Vine a cuidarla y decidí quedarme. Necesitaba un trabajo estable antes del nacimiento. Eduardo se sintió conmovido por su fortaleza. Le ofreció dinero, ayuda, un departamento mejor. Carmen rechazó todo con amable firmeza. No necesito caridad, Eduardo. Solo quiero trabajar y sacar adelante a mi hija. Pero trabajar de camarera con 6 meses de embarazo es honrado y digno. No tengo que darte explicaciones, pero tampoco te guardo rencor. Mientras tanto, Verónica había notado cambios en su marido. Llamadas a escondidas, llegadas tarde, distracciones constantes. Sospechando una infidelidad, contrató discretamente a un investigador privado. No tardó en recibir el informe. Eduardo visitando clínicas prenatales con una mujer embarazada. Las fotografías mostraban a la misma camarera del restaurante. La bomba estalló una semana después, durante una elegante fiesta en su mansión. Verónica esperó a que todos los invitados estuvieran presentes, incluyendo a socios comerciales e importantes figuras de la alta sociedad mexicana. Con una copa en la mano, hizo un brindis. Por mi maravilloso esposo, dijo con una sonrisa gélida, tan generoso que mantiene a su exesposa embarazada mientras finge que apenas la conoce. El silencio cayó como una losa sobre la fiesta. Eduardo, atónito, intentó controlar la situación, pero era tarde. Verónica lanzó las fotografías sobre la mesa de canapés. El escándalo era inevitable. Esa misma noche, tras la humillante escena y la partida de los invitados, Eduardo enfrentó a Verónica. No es lo que piensas, intentó explicar. Carmen trabaja en mi restaurante, sí, pero el bebé no es mío. ¿Esperas que crea eso? Después de verte siguiéndola, llevándola a citas médicas. Solo intento ayudarla. Es complicado. Tenemos historia. Verónica lo miró con desprecio. Yo también tengo historia contigo, Eduardo. O eso creía. Me pregunto cuántas mujeres de tu pasado siguen siendo parte de tu presente sin que yo lo sepa. Eduardo se dio cuenta entonces, con claridad dolorosa, de lo superficial que era su matrimonio actual. Verónica nunca se había interesado realmente por su historia, sus luchas, sus sueños, solo por su dinero y posición. Al día siguiente, el escándalo llegó a los medios. Magnate gastronómico esconde a exesposa embarazada. Titulaba una revista de sociedad. Triángulo amoroso en la alta cocina mexicana, rezaba otra. Carmen, ajena al drama, se presentó a trabajar normalmente. Fue Rodrigo quien la llamó a la oficina y le mostró los periódicos. Lo siento, Carmen, pero no podemos mantenerte en plantilla con todo este escándalo. Los clientes están haciendo preguntas incómodas. Pero necesito este trabajo, protestó ella, angustiada. Mi
Mi madre enferma. Es decisión del señor Montero. Me pidió que te entregara esto. Era un sobre con 3 meses de sueldo y una carta manuscrita de Eduardo pidiéndole disculpas. Carmen sintió que revivía el abandono, pero esta vez con consecuencias mucho más graves. Salió del restaurante con lágrimas contenidas y el sobre apretado en la mano. No sabía qué haría ahora, pero estaba segura de que no usaría ese dinero. Su orgullo era lo único que le quedaba intacto. Lo que Carmen ignoraba es que Verónica no se conformaría con el escándalo público. Había jurado destruir completamente a Eduardo y para ello necesitaría conocer mejor a la mujer que aparentemente seguía ocupando un lugar importante en el corazón de su marido. Carmen regresó a su pequeño departamento sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El lugar era modesto pero limpio, con muebles básicos y algunos toques personales, plantas en macetas coloridas, libros de cocina, fotografías de su madre. Se sentó pesadamente en el sofá acariciando su vientre. «Saldremos adelante, Lucía», murmuró. «Siempre lo hacemos». El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir, encontró a una mujer elegante que reconoció inmediatamente. «Verónica Montero». «¿Puedo pasar?», preguntó con tono imperioso. Sin esperar respuesta, entró al departamento, evaluando el lugar con mirada crítica. «Así que aquí vive la mujer que tiene tan perturbado a mi marido». Carmen cerró la puerta lentamente. «Señora Montero, creo que hay un malentendido». «¿Malentendido?». Verónica soltó una risa seca. «Eduardo visita clínicas contigo, te da trabajo en su restaurante insignia y cuando el escándalo estalla, te despide con una generosa compensación». «¿Qué debo entender?». Carmen la invitó a sentarse, manteniendo la calma. «Eduardo y yo fuimos esposos durante 10 años. Nos separamos hace 2. El bebé que espero no es suyo. Si vino a confrontarme o amenazarme, está perdiendo su tiempo». Verónica, desconcertada por la serenidad de Carmen, cambió de estrategia. «¿Sabes por qué se casó conmigo? Por mi apellido, mis conexiones. Los Caballero. Abrimos puertas que el dinero solo no puede abrir». «No me sorprende», respondió Carmen sinceramente. «Eduardo siempre fue ambicioso, fue parte de lo que nos separó. Sin embargo, sigue buscándote. Quizás por culpa o nostalgia. La gente complica las cosas simples». La conversación continuó, revelando más de lo que ambas esperaban. Verónica descubrió que Carmen había sido parte fundamental en los inicios de Eduardo, aportando recetas familiares que ahora eran clásicos en sus restaurantes. Carmen, por su parte, entendió que el matrimonio de Eduardo era más una alianza comercial que una relación amorosa. «Nunca imaginé encontrarme en esta situación», confesó Carmen sirviendo té. «Embarazada, desempleada y conversando con la nueva esposa de mi ex». Algo en la honestidad de Carmen tocó a Verónica. Bajo su fachada de dama de sociedad había una mujer inteligente que reconocía la autenticidad cuando la veía. «Mi investigador dice que visitas el Hospital General 3 veces por semana. Mi madre está internada allí. Insuficiencia renal». Verónica asintió lentamente. Empezaba a ver el panorama completo. Antes de marcharse, hizo una propuesta inesperada. «Tengo contactos en el hospital. Puedo asegurarme de que tu madre reciba la mejor atención». «¿Por qué harías eso?». «Porque entiendo mejor a Eduardo ahora, y porque creo que tú y yo podríamos tener más en común de lo que parece». Mientras tanto, Eduardo enfrentaba sus propios demonios. El escándalo había afectado sus negocios. Varios socios se distanciaron, las reservas en los restaurantes bajaron y la prensa lo acosaba constantemente. Pero lo que más le atormentaba era haber dejado a Carmen sin trabajo en su condición. Intentó contactarla varias veces, sin éxito. Finalmente decidió buscarla personalmente. Cuando llegó al edificio donde vivía, vio salir a Verónica. Confundido y alarmado, la siguió hasta el estacionamiento. «¿Qué hacías en casa de Carmen?», exigió saber. Verónica lo miró con sorprendente tranquilidad. «Conocer a la mujer que amaste antes que a mí, la que te apoyó cuando no eras nadie. A diferencia de ti,
Yo sí quería saber su historia. No tenías derecho... ¿Derecho? Qué curioso que hables de derechos, Eduardo. Tenías derecho a mentirme, a ocultarme que las recetas estrella de tus restaurantes son creaciones de tu ex esposa, que tu imperio gastronómico se construyó sobre sus ideas. Eduardo palideció. Era cierto, los platillos que habían dado fama a sus primeros restaurantes eran adaptaciones de recetas tradicionales que Carmen había aprendido de su abuela en Oaxaca. Él las había refinado, presentado elegantemente, pero la esencia era de ella. Carmen nunca reclamó nada, se defendió débilmente. «Porque ella sí tiene dignidad», respondió Verónica, «algo que deberías aprender». En los días siguientes, Eduardo vivió una crisis personal y profesional. Verónica se mudó temporalmente a la casa de sus padres, amenazando con divorcio. Los inversionistas exigían explicaciones. Los medios especulaban sobre su vida personal. Mientras tanto, ocurría algo inesperado. Carmen y Verónica habían iniciado una extraña amistad. Verónica, cumpliendo su promesa, había conseguido que la madre de Carmen fuera trasladada a una habitación privada con los mejores especialistas. Carmen, agradecida y sorprendida, compartió con Verónica su verdadera pasión, un libro de cocina tradicional mexicana que había estado escribiendo durante años, basado en recetas de su familia. La revelación dio a Verónica una idea brillante. Sin consultar a Eduardo, organizó una reunión con los directivos de Grupo Montero. «Señores», anunció con aplomo, «tengo la solución a nuestra crisis de imagen». Su plan era audaz: lanzar una nueva línea de restaurantes bajo el concepto Raíces, centrada en cocina tradicional mexicana auténtica, y la chef principal sería Carmen Suárez. «La historia venderá sola», explicó Verónica. «La talentosa chef que inspiró los inicios de Grupo Montero regresa para liderar un proyecto que honra las verdaderas raíces de nuestra gastronomía. El público adora las historias de redención y reconocimiento». Los ejecutivos, inicialmente escépticos, se convencieron al probar algunos platillos preparados por Carmen. Su sazón era innegable y la historia tenía potencial mediático. Eduardo se enteró del plan cuando ya estaba en marcha. Furioso, confrontó a Verónica en su oficina. «¿Cómo te atreves a tomar decisiones empresariales sin consultarme? Soy el presidente del grupo. Y yo soy la vicepresidenta de Relaciones Públicas, por si lo olvidaste», respondió ella con calma. «Mi trabajo es proteger la imagen de la empresa, y en este momento tú eres nuestra mayor amenaza. Ahora, ¿defiendes a Carmen, la mujer que creíste mi amante? Defiendo a una talentosa chef que merece reconocimiento, y de paso, salvo tu reputación y nuestros negocios». Eduardo no podía creer lo que estaba sucediendo. Las dos mujeres de su vida, aliadas. La situación escapaba completamente de su control. Ese mismo día, Carmen recibió una oferta formal para dirigir Raíces. El contrato incluía un salario generoso, participación en las ganancias y, lo más importante, el reconocimiento explícito de su contribución a las recetas originales de Grupo Montero. Carmen dudó. Trabajar bajo el imperio de Eduardo significaría volver a estar en su órbita, pero el proyecto resonaba con sus sueños postergados y el sustento para su hija y el tratamiento de su madre estaban asegurados. «Aceptaré con una condición», dijo finalmente. «Quiero autonomía creativa total. Este proyecto será auténtico o no será». Verónica sonrió, extendiendo su mano. «Bienvenida a bordo, socia». La noticia del nuevo proyecto sacudió al mundo gastronómico mexicano. Ex esposas unen fuerzas, la nueva receta del éxito de Grupo Montero, anunciaban los medios. La historia de Carmen, su talento no reconocido y su regreso triunfal cautivó al público. Eduardo, acorralado por las circunstancias y las decisiones unánimes de la junta directiva, no tuvo más remedio que aceptar el proyecto. En el fondo, una parte de él sabía que era lo correcto. Había construido su éxito sobre el talento de Carmen sin darle el crédito merecido. La inauguración de Raíces fue el evento gastronómico del año. Carmen, con su embarazo avanzado,
dirigió la cocina con maestría. El menú, una celebración de sabores regionales mexicanos con presentaciones contemporáneas, fue aclamado por la crítica. En la mesa principal se sentaron Eduardo y Verónica, aparentando unidad ante los medios. Su matrimonio estaba en pausa, pero los negocios continuaban. «Es increíble lo bien que maneja la cocina», comentó Eduardo, observando a Carmen coordinar eficientemente a su equipo. «Siempre tuvo ese don». «Ahora todos lo saben», respondió Verónica. «Y nuestras acciones han subido un 18% desde el anuncio del proyecto». Al final de la noche, Carmen salió al salón para recibir la ovación de los comensales. Su rostro radiante mostraba el orgullo de quien finalmente es reconocida por su talento. Entre los aplausos, sus ojos encontraron los de Eduardo. No había resentimiento, solo la satisfacción de la justicia poética. «Por Raíces», brindó Eduardo, levantando su copa hacia ella. «Por los nuevos comienzos», respondió Carmen. Lo que ninguno imaginaba era que este era solo el principio de una transformación más profunda en sus vidas. El éxito de Raíces superó todas las expectativas. En 3 meses, se convirtió en el restaurante de moda en Ciudad de México, con reservaciones agotadas con semanas de anticipación. La crítica gastronómica elogiaba la autenticidad de los platillos y la historia de reivindicación detrás del proyecto. Carmen, ahora en su 8º mes de embarazo, alternaba la supervisión del restaurante con el cuidado de su madre, cuya salud mejoraba gradualmente gracias al tratamiento especializado. Su vida había dado un giro inesperado, pero por primera vez en años sentía que caminaba en la dirección correcta. Verónica, por su parte, había descubierto una faceta profesional que desconocía. Su estrategia de relaciones públicas había sido brillante, convirtiendo un escándalo potencialmente destructivo en una historia de superación y colaboración femenina. Las revistas de negocios la perfilaban como la visionaria detrás del renacimiento de Grupo Montero. Eduardo observaba todo desde una distancia incómoda. Formalmente seguía siendo el presidente del grupo, pero sentía que las riendas del poder se deslizaban de sus manos. El éxito de Raíces era innegable, pero no se sentía parte de él. Verónica apenas le hablaba fuera de reuniones ejecutivas, y Carmen mantenía una cordialidad profesional que hacía más evidente lo mucho que habían perdido. Una tarde, mientras revisaba informes financieros en su oficina, recibió una llamada urgente. Carmen había sido llevada al hospital. El bebé se adelantaba. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo dejó todo y condujo hasta el hospital. En la sala de espera encontró a Verónica, quien sorprendentemente había llegado primero. «¿Qué haces aquí?», preguntó desconcertado. «Carmen me incluyó en sus contactos de emergencia», respondió ella con naturalidad. «Somos amigas, ¿recuerdas?». Eduardo se sintió extrañamente excluido. «¿Cómo está ella?». «En trabajo de parto. Todo parece normal, pero se adelantó 3 semanas». Las horas pasaron lentamente. Eduardo recordó la última vez que estuvo en un hospital, cuando su padre falleció 6 años atrás. Carmen había estado a su lado entonces, sosteniendo su mano, manejando los detalles prácticos mientras él procesaba el duelo. Nunca le había agradecido adecuadamente por eso. Pasada la medianoche, una enfermera salió a informarles. «La señora Suárez ha dado a luz a una niña sana. Ambas están bien». Verónica sonrió aliviada. Eduardo sintió una inexplicable emoción. «¿Podemos verlas?», preguntó Verónica. «Solo familiares directos por ahora. La madre está descansando». Eduardo se quedó mirando a la enfermera. «Yo fui su esposo». La enfermera dudó, pero finalmente asintió. 5 minutos. Al entrar a la habitación, Eduardo vio a Carmen sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas rosadas. Lucía había llegado al mundo con un saludable llanto y perfecta salud, a pesar de su prematuridad. «Es hermosa», dijo Eduardo desde la puerta, sin atreverse a acercarse más. Carmen levantó la mirada, sorprendida pero no molesta por su presencia. «Gracias por venir».
No podía estar en ningún otro lugar. Un silencio cargado de emociones no expresadas llenó la habitación. Eduardo se acercó tímidamente a la cama. Carmen, hay tanto que nunca te dije, tanto que debí reconocer. Ella lo miró con serenidad. El pasado ya no importa, Eduardo. Ahora tengo que mirar hacia adelante, por Lucía. Eduardo asintió, comprendiendo. En ese momento, contemplando a Carmen con su hija recién nacida, entendió lo mucho que había perdido por perseguir ambiciones vacías. La familia que pudieron haber formado, la vida auténtica que dejó escapar. Si necesitas cualquier cosa, estaremos bien, aseguró Carmen. Tengo el trabajo de mis sueños y ahora la hija que siempre quise. Al salir de la habitación, Eduardo encontró a Verónica esperando en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y algo parecido a la compasión. La vida sigue, Eduardo, dijo suavemente, para todos. En las semanas siguientes, mientras Carmen se recuperaba y adaptaba a la maternidad, el restaurante Raíces continuó prosperando bajo la supervisión temporal de su sous-chef, formado personalmente por ella. Verónica supervisaba todo, demostrando una sorprendente capacidad para los negocios gastronómicos. Eduardo, mientras tanto, emprendió un viaje interior. Por primera vez en años, cuestionaba las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. El éxito material estaba ahí, pero algo fundamental faltaba: la conexión humana genuina, el propósito más allá del dinero y el prestigio. Una mañana, tomó una decisión radical. Convocó a la junta directiva de Grupo Montero para un anuncio importante. Señores, señoras, comenzó con voz serena. He dirigido esta empresa durante 15 años, desde sus humildes inicios hasta convertirnos en un referente gastronómico nacional. Hoy he decidido dar un paso al costado. La sala estalló en murmullos sorprendidos. Verónica, presente como vicepresidenta, lo miraba atónita. Propongo a Verónica Caballero de Montero como nueva presidenta ejecutiva, continuó Eduardo. Su visión estratégica ha quedado demostrada con el éxito de Raíces. Y como director culinario, propongo crear un nuevo puesto para Carmen Suárez, reconociendo formalmente su contribución histórica y futura a nuestra gastronomía. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas confusas, pero nadie podía negar los resultados financieros recientes bajo la influencia de ambas mujeres. ¿Y usted, señor Montero?, preguntó uno de los accionistas. Mantendré mis acciones, pero me alejaré de la operación diaria. Es tiempo de reconectar con lo esencial, con los orígenes. Estoy planeando un viaje por las regiones culinarias de México. Quiero recordar por qué empecé en este negocio. Tras la reunión, Verónica lo alcanzó en el pasillo. ¿Qué estás haciendo, Eduardo? Lo correcto, por primera vez en mucho tiempo. ¿Esto es por Carmen, por la niña? Eduardo negó con la cabeza. Es por mí, por la persona en que me convertí y la que quiero volver a ser. Verónica lo estudió en silencio. ¿Y nosotros, nuestro matrimonio? Creo que ambos sabemos la respuesta a eso. Nunca fue real, Verónica. Nos casamos por las razones equivocadas. Prepase su sorpresa, ella sonrió con resignación. Quizás tengas razón, pero resultamos ser buenos socios de negocios al menos. Los mejores, confirmó Eduardo, extendiendo su mano. ¿Amigos? Amigos, aceptó ella. Y ahora aparentemente eres mi empleado. 3 meses después, el paisaje había cambiado por completo. Eduardo había iniciado su viaje por México, redescubriendo sabores y técnicas en pueblos remotos de Oaxaca, Yucatán y Michoacán. Enviaba regularmente notas y recetas al equipo de desarrollo culinario de Raíces, ahora dirigido por Carmen, quien había regresado al trabajo con renovada energía y la pequeña Lucía siempre cerca, en una cuna instalada en su oficina. Verónica había resultado ser una ejecutiva formidable, expandiendo la marca a nuevos territorios y negociando con inversionistas internacionales. Un día,
Eduardo regresó brevemente a Ciudad de México para una reunión estratégica. Al entrar al edificio corporativo, notó los cambios: más mujeres en puestos directivos, un ambiente menos tenso, una energía renovada. La reunión transcurrió eficientemente bajo la dirección de Verónica. Carmen presentó las nuevas adiciones al menú inspiradas en las investigaciones de Eduardo. El trabajo en equipo resultaba sorprendentemente fluido. Al finalizar, Carmen se acercó a Eduardo con Lucía en brazos. La pequeña tenía ya 5 meses y sus ojos curiosos recorrían la sala de juntas. «Se parece a ti», comentó Eduardo. «Tiene tu mirada observadora». Carmen sonrió. «¿Te gustaría cargarla?» Con cuidado, reverencial, Eduardo tomó a la niña. Una extraña sensación de plenitud lo invadió mientras la pequeña agarraba su dedo con fuerza sorprendente. «Carmen, he estado pensando mucho durante este viaje. Sobre nosotros, sobre los errores que cometí. Eduardo, ya hablamos de esto. Lo sé, pero necesito decirlo. Fui un tonto. Cambié lo auténtico por lo superficial. Te perdí por perseguir una idea hueca de éxito». Carmen lo miró con ojos comprensivos. «Todos crecemos, Eduardo. Tú encontraste tu camino de una forma, yo del mío. ¿Crees que algún día...?» Comenzó sin atreverse a completar la pregunta. «El futuro está abierto», respondió ella simplemente. «Por ahora me alegra que formemos un buen equipo profesional y que Lucía pueda conocer al hombre que una vez fue tan importante para mí». Verónica observaba la escena desde la distancia con una expresión serena. Su propio viaje de descubrimiento la había llevado a entender que el poder y el reconocimiento profesional la llenaban más que cualquier matrimonio de conveniencia. Esa noche, en la terraza de Raíces, los tres compartieron una cena informal, no como un triángulo amoroso, sino como 3 personas que habían atravesado una tormenta y encontrado, cada uno a su manera, un nuevo propósito. «Por los nuevos caminos», brindó Verónica. «Por la autenticidad», añadió Eduardo. «Por las raíces que nos anclan y las alas que nos permiten volar», completó Carmen mientras Lucía dormía plácidamente en su portabebé. Ninguno sabía exactamente cómo se desarrollaría su historia en el futuro, si Eduardo y Carmen encontrarían el camino de regreso el uno al otro, o si Verónica descubriría un amor verdadero, o si simplemente continuarían como socios en esta nueva configuración. Pero una cosa era cierta: habían dejado atrás las apariencias y las ambiciones vacías. Habían redescubierto el valor de la autenticidad. Y en el corazón de México, en un restaurante llamado Raíces, servían cada noche platillos que contaban historias verdaderas, historias de pérdida y reencuentro, de ambición y redención, de sabores olvidados que, como ciertos amores, nunca se desvanecen del todo. La pequeña Lucía crecía rodeada de aromas, colores y sabores en la cocina de Raíces. Con apenas 1 año, ya gateaba entre las piernas de los cocineros, protegida por todo el equipo, que la consideraba su mascota colectiva. Carmen había encontrado un equilibrio entre la maternidad y su pasión profesional, algo que nunca creyó posible. Eduardo, por su parte, había completado su viaje de redescubrimiento culinario y cultural. Después de 8 meses recorriendo México, había regresado transformado, más delgado, bronceado, con el cabello más largo y, sobre todo, con una mirada distinta. La arrogancia había sido reemplazada por una tranquila seguridad, la obsesión por el control, por una aceptación del fluir natural de las cosas. Se había instalado en un sencillo departamento en Coyoacán, lejos de la mansión en Las Lomas, que ahora pertenecía exclusivamente a Verónica como parte de su acuerdo de divorcio amistoso. 3 veces por semana visitaba las oficinas corporativas para aportar ideas al desarrollo gastronómico de la empresa. El resto del tiempo lo dedicaba a escribir un libro sobre su viaje, tanto físico como espiritual, por la cocina tradicional mexicana. Una tarde de domingo, mientras Carmen supervisaba un evento especial en Raíces, Eduardo se ofreció a cuidar a Lucía. Era la primera vez que se quedaba solo con la niña, y aunque estaba nervioso, sentía una inexplicable conexión con ella.
Los biberones están en la nevera, explicó Carmen mientras le entregaba a la pequeña. Acabo de cambiarla, así que debería estar tranquila un par de horas. Estaremos bien, aseguró Eduardo, recibiendo el precioso paquete con brazos torpes pero seguros. ¿Verdad, Lucía? La niña lo miró con sus enormes ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, y sonrió, mostrando sus primeros dientes. El día transcurrió sorprendentemente bien. Eduardo descubrió una paciencia que no sabía que poseía mientras jugaba con Lucía en el parque. Le daba de comer y la mecía para dormir la siesta. Observando su carita pacífica durante el sueño, reflexionó sobre lo que pudo haber sido su vida si no hubiera sido tan ciego. Cuando Carmen regresó, encontró a Eduardo leyendo en voz alta un libro infantil a Lucía, quien lo escuchaba con atención casi cómica para su edad. «Parece que les fue bien», comentó Carmen, dejando su bolso. «Mejor que bien. Es una niña extraordinaria, Carmen». «Lo es». Carmen se sentó junto a ellos. «¿Sabes? A veces me pregunto cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros». Era la primera vez que ella abría esa puerta. Eduardo la miró, sorprendido por su vulnerabilidad. «Yo también lo pienso, constantemente». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Lucía gateó del regazo de Eduardo al de su madre, como un puente viviente entre dos orillas. «Mi viaje me enseñó algo importante», continuó Eduardo. «Los mejores sabores, los más auténticos, a veces requieren tiempo, fermentación, maduración, paciencia». Carmen asintió, entendiendo la metáfora. «¿Estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que tal vez, si tú quisieras, podríamos intentar conocernos de nuevo. Lentamente, como amigos primero, sin presiones ni expectativas». Carmen miró a su hija, luego a Eduardo. «Somos personas diferentes ahora». «Exactamente por eso». Una sonrisa tímida apareció en los labios de Carmen. «Podríamos empezar por una cena, solo nosotros tres». Mientras, tanto en las oficinas centrales de Grupo Montero, Verónica enfrentaba su propio momento decisivo. La empresa prosperaba bajo su liderazgo. Raíces se había expandido a Guadalajara y Monterrey, manteniendo la esencia y calidad que Carmen había establecido. Sin embargo, una oferta internacional había llegado a su escritorio. Un conglomerado hotelero de Barcelona quería que Verónica liderara su división gastronómica global. La propuesta era tentadora: triple salario, residencia en Europa, proyección internacional, pero significaría dejar atrás todo lo construido en México. Mientras consideraba la oferta, Verónica recibió una visita inesperada. Miguel Ángel Torres, el chef ejecutivo de su hotel favorito en Ciudad de México, había venido personalmente a entregarle una propuesta de colaboración. Miguel era respetado en el mundo gastronómico por su tenacidad e innovación. A sus 40 años, había construido una carrera sólida sin alardes ni escándalos. Verónica siempre había admirado su trabajo y durante los meses recientes habían desarrollado una relación profesional cercana, consultándose mutuamente sobre tendencias gastronómicas. «Tu propuesta es interesante», comentó Verónica revisando el documento, «pero estoy considerando otras oportunidades». Miguel la miró directamente, con esa intensidad tranquila que lo caracterizaba. «He oído rumores sobre la oferta española. Las noticias vuelan. Barcelona es hermosa», continuó él, «pero aquí has construido algo único, algo tuyo». Verónica nunca había considerado a Miguel en términos románticos. Su matrimonio con Eduardo, aunque breve y más estratégico que pasional, había ocupado su atención, y tras el divorcio se había sumergido completamente en el trabajo. «¿Por qué te importa lo que yo decida?», preguntó directamente. Miguel sonrió levemente. «Porque creo que formamos un buen equipo profesionalmente hablando, y porque disfruto trabajar contigo más de lo que debería admitir». Esa declaración velada quedó flotando entre ellos. Verónica sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: mariposas en el estómago. Una reacción completamente inesperada ante este hombre que siempre había estado allí, en la periferia de su vida, silencioso,
pero constante. Necesito tiempo. Para pensarlo, respondió finalmente. Por supuesto. Miguel se levantó para marcharse. Solo recuerda que a veces lo que buscamos ya está cerca, esperando a ser descubierto. Los caminos de nuestros tres protagonistas comenzaban a clarificarse. Eduardo y Carmen avanzaban cautelosamente hacia una posible reconciliación, redescubriéndose mutuamente con la sabiduría que solo el tiempo y las dificultades pueden otorgar. Verónica se encontraba en una encrucijada profesional y personal, evaluando qué significaba realmente el éxito para ella. El primer aniversario de Raíces se acercaba, marcando también un año desde que sus vidas se habían entrecruzado nuevamente. Se planificaba una gran celebración que reuniría a críticos, gastronómicos, inversionistas y celebridades. La noche del evento, el restaurante lucía espectacular. Luces cálidas, arreglos florales con especies nativas mexicanas y el aroma inconfundible de los platillos que habían hecho famoso al lugar. Carmen, elegante en un vestido tradicional oaxaqueño modernizado, recibía felicitaciones de todos lados. Eduardo, discreto pero visiblemente orgulloso, observaba desde una distancia prudente. Y Verónica, impecable como siempre, manejaba a la prensa con destreza, asegurándose de que Carmen recibiera el protagonismo merecido. En medio de la celebración, Eduardo pidió silencio para hacer un anuncio. Hace un año, Raíces nació en circunstancias inesperadas. Lo que parecía un escándalo se transformó en una oportunidad para la autenticidad. Hoy quiero anunciar oficialmente que todo el crédito por las recetas originales que dieron fama a mis primeros restaurantes pertenece a Carmen Suárez. Un aplauso sincero recorrió el salón. Carmen, visiblemente emocionada, se acercó al micrófono. Gracias, Eduardo. El reconocimiento es importante, pero más importante es lo que hemos aprendido, que nuestras raíces, personales y culinarias, son lo que nos sostiene cuando todo lo demás cambia. Verónica completó el momento con su propio anuncio. Y para celebrar este aniversario, me complace informar que Grupo Montero ha establecido una fundación educativa para jóvenes chefs de 1900 comunidades indígenas, dirigida por Carmen y financiada con el 5% de nuestras ganancias anuales. La ovación fue ensordecedora. En ese instante de triunfo compartido, los tres intercambiaron miradas cómplices. De adversarios habían pasado a ser aliados, y quizás algo más. Al finalizar la noche, cuando los invitados comenzaban a marcharse, Eduardo encontró a Carmen contemplando la ciudad desde la terraza. «Ha sido una noche perfecta», comentó, parándose a su lado. «Lo ha sido», coincidió ella. Después de un momento añadió, «Estoy lista». «¿Lista?» «Para esa cena. Solo nosotros tres. Quizás este domingo». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba como no lo hacía en años. «Me encantaría». En otra parte del restaurante, Verónica guardaba su teléfono después de rechazar formalmente la oferta de Barcelona. Miguel se acercó con 2 copas de champán. «¿Celebrando algo en particular?», preguntó él. «Una decisión. He decidido quedarme». La sonrisa de Miguel iluminó su rostro. «¿Puedo invitarte a cenar mañana para celebrar adecuadamente?» «Me encantaría», respondió Verónica, sorprendiéndose a sí misma con la calidez de su propia voz. Lucía, quien había asistido al evento bajo el cuidado de la niñera, dormía plácidamente en una habitación acondicionada en las oficinas del restaurante. Sus sueños, dulces e inocentes, eran el perfecto contrapunto a las complejas emociones adultas que se desarrollaban a su alrededor. Nadie podía predecir exactamente cómo evolucionarían estas relaciones renacientes. Si Eduardo y Carmen encontrarían una segunda oportunidad genuina. Si Verónica descubriría en Miguel el amor verdadero que nunca tuvo con Eduardo. Si la pequeña Lucía crecería rodeada de una familia no convencional, pero amorosa. Lo único cierto era que todos habían encontrado su propio camino hacia la autenticidad. Habían aprendido a valorar las raíces que nos conectan con lo esencial, mientras cultivaban las alas que nos permiten crecer. Y en ese restaurante, noche tras noche,
continuarían sirviendo mucho más que comida. Servirían historias. Historias de caídas y levantamientos, de encuentros y desencuentros, de sabores olvidados y redescubiertos, de corazones rotos que, como ciertos platillos tradicionales, a veces necesitan romperse completamente para recomponerse con una forma nueva y más hermosa.